Venga, buenas tardes a todos y continuamos entonces, perdonar el leve retrasillo por causas ajenas a mi voluntad. Continuamos entonces con la clase de instalación de sistemas de automatización y datos. Estamos viendo los equipos que existen para la automatización industrial, un poco por desglosado por categorías, taxonomizados, y estamos viendo concretamente, pues como decía el otro día, una familia entrañable de equipos que desde luego está siendo la dominante, uno de los equipos dominantes en la automatización, sobre todo en procesos discretos, aunque ahora ya no se distingue mucho entre proceso continuo y discreto para la automatización, que son los autómatas programables o PLCs, como os decía el otro día. Vale. Y aquí concretamente pues continuamos la clase con una presentación en la que voy a hablaros un poquillo de las características de una determinada familia de autómatas de un determinado fabricante, en este caso de Siemens, que era uno de los que no habíamos visto. Bueno, entonces estamos viendo Siemens, pero si estudiáramos cualquier otra marca, como por decir alguna, Rockwell Automation, Schneider Electric, etc., por nombrar quizás algunas de las más significativas, pues os encontraríais en toda la gama que tendríais esta casuística, es decir, tendrían una gama creciente de aparatos en funcionalidad, partiendo de un aparato de gama baja, que podríamos bautizar, es un poco mi propuesta, aunque también la es de los fabricantes, microautómata, ¿de acuerdo? En este caso es la familia S7200 de Siemens, que bueno, un poco por sus características, digamos, que estaríamos en el orden de manipulación de unas 100 entradas-salidas, aproximadamente, ¿vale? Estaríamos en el orden de no superar en mucho la centena de entradas-salidas, por dar una categoría, ¿vale? Estos autómatas, pues digamos que hasta no hace muchos años no eran una gama demasiado importante los fabricantes, pero cada vez más, como se va automatizando cada vez un mayor número de parque de máquinas, cada vez de menor gama, pues estos equipos empiezan a tomar un peso relevante. Y de hecho, este fabricante pues no solía tener como tales equipos de gama baja, y hoy en día, pues por ejemplo, pues esta gama está teniendo mucho éxito en el mercado, ¿no? Incluso existe un tipo de equipos más pequeñitos, que ya podríamos llamar nanoautómatas. En esta familia tendría que llamarse el logo de Siemens, que hay otros fabricantes que lo tienen, pero yo el primero que conocí, o uno de los primeros que conocí, también es verdad que porque esta marca lleva unida a la Escuela de Vigo, ¿no? A la Universidad y a la Escuela de Ingenieros Industriales y Escuela de Ingeniería Técnica de Vigo, pues ya hace mucho tiempo. Pues el primero que conocí de esa gama es el logo. Aquí andaríamos por la decena de entradas-salidas y sus funciones en principio eran muy simples, ¿no? Prácticamente puertas sí, puertas so, temporizadores, lo más básico. Después ya el autómata por excelencia, digamos, de este fabricante, digamos que la gama más típica, la que más conoceréis y la que más veréis por el mercado, en casi todos los fabricantes, es la gama media, que podríamos llamar mini autómata o autómata como tal. Estamos hablando ya de un equipo potente, hoy en día pues que manejaría sin ningún problema alrededor de las 1000 entradas-salidas, por hablar de miles de entradas-salidas, no es 1000, sino que pensar en que el volumen de datos pues, digitales, de entradas digitales típicamente, está rondando alrededor de los 1000. Es un equipo bastante potente, con una CPU pues importante, ya que tiene una capacidad de proceso elevada. Como veis ya el número de tarjetas, ya es un equipo modular, donde todo el desarrollo, digamos, se va incrementando de forma modular, las entradas-salidas que uno quiere poner en su equipo. Por supuesto, no solo maneja entradas-salidas digitales, sino que también maneja entradas-salidas analógicas. Los de gama baja también, pero menos. Estos ya están mucho más pensados para ser mucho más versátiles. Y estos, digamos que en procesos de tamaño medio, en el mundo continuo, pues son medio alto, son los que más abundan. Y de hecho será, en este fabricante hoy en día seguramente será el que más veáis en la calle. Y luego ya, bueno, está el autómata de gama muy alta o ya de grandes prestaciones, que podríamos llamar aquí. Son los autómatas más potentes que sin ningún problema se enfrentan a plantas y preguntaréis, ¿las hay? Pues sí, plantas que manejan decenas de miles de entradas y salidas, o que están gobernando toda, digamos que, aunque no gobiernen muchas entradas y salidas, están dominando un conjunto de autómatas por debajo muy importante. Por ejemplo, en PSA, pues a lo mejor un taller de ferraje o una zona de un taller de ferraje estaría controlada, supervisada por un autómata de este tipo, que a su vez se está comunicando con 7, 8, 10 autómatas de la otra gama, ¿no? Entonces, estos autómatas, digamos que ya, bueno, sus prestaciones son muy elevadas, rozan ya la capacidad de proceso de un PC. De hecho, en este fabricante, esta gama, pues sus TPUs son de ese tipo de
digamos, de micro, y son micros ya de esa categoría de ejecución, de lo que podríamos llamar un PC. Por supuesto, aquí ya abunda más, y es más típico ver un mayor número de tarjetas de entrada-salida analógica, aparte de las digitales, y quizás lo más potente que tienen son un elevado número de comunicaciones y una gran capacidad de comunicación. Estos equipos están dotados también con unas elevadas prestaciones de comunicación, y de hecho son capaces de comunicarse sin ningún problema y a una alta cadencia, ya con los interfaces hombre-máquina, digamos, de la red Ethernet, por ejemplo, que estaría por encima de esta planta, ¿no? en la planta. Sería ya el último equipo de control de proceso, a partir del cual ya encontraríamos las redes de informática, las redes de gestión de la producción, etc. Vale, este equipo seguramente estaría interactuando ya con esa gama. Y en el mundo del proceso continuo, si nos fuéramos a plantas de celulosas o a plantas petroquímicas, etcétera, este sería el equipo más habitual, porque todas esas plantas son ya de gran magnitud y típicamente los equipos que se utilizan en esas plantas son de esta gama, ¿de acuerdo? Incluso en esta familia existen ya equipos de seguridad, redundancia, que no quiere decir que no existan abajo, pero típicamente empiezan a aparecer en esta familia y luego su tecnología se va, digamos, tendiendo también hacia los de gama media. Entonces, bueno, repito que en casi todo fabricante que os encontréis, pues al menos encontraréis este tipo de gamas, ¿no? De 2-3 niveles de potencia, y por supuesto también de coste. Pero todos ellos más o menos hacen las mismas funcionalidades en escala, ¿vale? Bueno, analizando ya un poco más en detalle la familia media, pero esto ya de gama media para arriba sería común en casi todos, y hoy en día la gama baja también se está produciendo. Como veis, son equipos en el que se desarrollan de forma modular. Prácticamente todos los fabricantes pues desglosan en estas componentes: una fuente de alimentación o power supply, una CPU con capacidades también de comunicación, típicamente incorporadas, a veces tienen incorporadas ciertas entradas-salidas integradas o periferia integrada. Luego, posiblemente una tarjeta de módulo de interface para cuando se quiera hacer un equipo con muchas entradas-salidas. Entonces, existen estas tarjetas que te permiten construir el autómata en varias columnas o varias filas para que tú puedas modularizar en vertical también, no solo en horizontal. Y luego ya están las tarjetas de entrada digital, salida digital, entrada analógica y salida analógica en inglés, ¿no? En input y output y digital y analog, ¿vale? Aquí tenéis, pues digamos que esto sería toda la periferia centralizada que este equipo llevaría incorporada en el sistema, ¿vale? Por supuesto, también se puede incorporar periferia a través de un bus de comunicaciones. Por ejemplo, este fabricante pues utiliza, pues tiene las posibilidades de diferentes buses de comunicaciones ya incorporados también en la CPU para comunicarse con periferias centralizadas. Es decir, se podría tener la periferia no en la CPU, digamos en el equipo principal, sino que distribuida a lo largo de la planta. Y de hecho, esa es la arquitectura más normal. Siempre suele haber a veces un número de entradas salidas, digamos, al lado de la CPU, porque en el armario donde está el equipo pues siempre suele haber unas cuantas entradas salidas que haya que comunicar, y entonces pues ya se integran en la CPU del armario, ¿vale? Pero normalmente después la periferia, como os decía la transparencia el otro día, se va distribuyendo y no se coloca en el armario, sino que se va colocando en la planta en las disposiciones más cercanas a aquello que se va a intercomunicar, ¿vale? Bueno, y luego, si el equipo tiene mayores necesidades de comunicación, existen los procesadores de comunicación, las tarjetas CP, para aumentar la capacidad de comunicación de estos equipos a otras redes de comunicación. Por ejemplo, pues en el caso de este fabricante, las más típicas pues serían, bueno, faltaría una que sería el ASI o Actuator Session Interface, que sería gama baja. Seguramente hablaremos de la asignatura. Y luego por encima, en las capas de arriba o medias, tenéis el Profibus y el Ethernet industrial, que hoy en día se llama Profinet en este fabricante, ¿vale? Entonces aquí veis que este autómata se podría comunicar a todas las redes típicas. Por supuesto, también se pueden hacer comunicaciones punto a punto, se pueden hacer comunicaciones a TCP/IP, a redes típicas de Ethernet, digamos, ofimático. Punto a punto, pues por ejemplo el mítico RS232, comunicaciones, pues por ejemplo para hacer comunicación con una báscula o con cualquier dispositivo, una pistola, un lector de código de barras, cualquier aparato que se comunique con un bus unas comunicaciones punto a punto, por ejemplo RS232. Ya se está tendiendo a integrar el USB en estos equipos, ya hay fabricantes que integran USB, con lo cual pues se van adaptando también a las comunicaciones que se utilizan en ofimática, ¿vale? Pero bueno, digamos que es un mundo en el que también las comunicaciones, como os hablaba el otro día, de tiempo real, ciertas restricciones que no son tan habituales en la ofimática normal, pues tienen una idiosincrasia especial, aunque van convergiendo, se va convergiendo en hardware y en software y en capacidades hacia los recursos ofimáticos más típicos, ¿vale?
Bueno, aquí tenéis ya un equipo, por ejemplo, configurado, un equipo real, en el que pues lo que veis es eso, el primer elemento es una fuente de alimentación, en este caso creo recordar es de 2 amperios, una CPU de gama media, supongo que es una 314, una 315, que sería dentro de la familia del 300 la gama medio-baja. Y luego aquí ya tenéis unas entradas salidas. Más o menos este sería el equipo que disponéis en el laboratorio del aula Siemens ahora mismo, en la escuela. Bueno, aquí se ve un poquito ya en detalle pues cómo se va construyendo, en plan un poco más mecánico, el equipo. Partimos primero de un perfil DIN, un perfil DIN ya no es el perfil DIN antiguo, sino que es un perfil DIN más moderno, un poco más grande, y sobre el que se van montando los elementos de forma modular, como un mecano, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenéis como bueno, han prescindido de poner la fuente de alimentación, no está muy claro, pero bueno, estaría aquí, y después al lado está la CPU, las tarjetas de entrada-salida, ¿vale? Y veis cómo se va montando. Lo más importante que vayáis viendo es que hay una piecilla, que es el conector de bus, que hace las funciones de esas en un PC, si alguna vez habéis abierto un PC, digamos, grande, de los de casa, doméstico, pues son las ranuras PCI, ¿no? Donde uno se va colocando tarjetas al bus, pues ese conector que se va poniendo ahí, este de aquí, es el bus PCI digamos, de este autómata. No es un bus PCI, pero para que nos entendamos, es el bus a través del cual se irían comunicando las tarjetas de entrada y salida con la CPU principal. Otro tema importante que quiero que veáis es que si os fijáis en las tarjetas de entrada y salida, son modulares, es decir, por aquí se hace la conectrónica de los cables de entrada y salida que van al autómata, pero aquí está la electrónica, o sea, todo el tema electrónico, y aquí está el bus. Es decir, esta tarjeta, esta zona es la zona de, podríamos llamar, conectrónica, donde se conectan los cables, es una zona meramente de tornillos o de bornas donde se conectan las señales a la tarjeta. Aquí estaría la electrónica y por último atrás, como veis, está el conectorcillo ese de bus, que como es un elemento mínimo. ¿Qué consigue con esto? Y bueno, además eso se desconecta una de otra, con lo cual se consigue que si falla la electrónica de la tarjeta en un mantenimiento, una planta que esté funcionando, falla la electrónica, nuevamente la conectrónica no suele fallar, es posible quitar el bloque conectrónico, cambiar la electrónica, poner una nueva y sin tener que descablear y cablear las entradas salidas, volver a poner en funcionamiento. Eso quiere decir que ante un fallo electrónico, si tú tienes repuesto, pones en marcha el equipo en 4 o 5 minutos. Imaginaos tener que cambiar 40 cables, equivocarse en un cable, no apretarlo bien, que podría ser media hora, una hora. Entonces, evidentemente son equipos ya muy pensados para el mantenimiento y para plantas donde la disponibilidad tiene que ser muy elevada, ¿no? ¿Cómo se van conectando las tarjetas? Bueno, pues aquí lo veis, ¿no? Se van poniendo en plan clic, ¿no? O sea, se enganchan por arriba y se acoplan al bus por debajo. Tiene como una pestañita por debajo que se puede quitar, por supuesto, cuando los quieres desbloquear. Entonces, en plan basculante, pues vas conectando y tal. No hay que olvidarse poner el conector que hace las funciones de bus de comunicación, ¿vale? Lógicamente, en la última tarjeta no lo pondríamos, para que no quede al aire, expuesto. Bien, como os decía antes, ¿qué tipo de tarjetas se conectan como módulos periféricos a lo que es la CPU? Pues, lógicamente, entradas digitales, entradas analógicas, salidas analógicas. Existen módulos de aplicación específica, que son las FM y las CP en este fabricante, Function Modules y Communication Processors, tienen las siglas, son muy directas de lo que quieren decir. Y, por ejemplo, pues como también os tengo hablado en la asignatura del año pasado, de sistemas automáticos, existen tarjetas para hacer regulación PID, puramente, existen tarjetas para conectar sensores ya específicos como encoders, incrementales, absolutos, etcétera, y como ya os acabo de mencionar, existen tarjetas para comunicar ese equipo en buses de campo y destacar o desarrollar las posibilidades de comunicación industrial de un autómata, ¿vale? Si entráramos un poco en detalle en este fabricante, ¿no? Pero repito que más o menos todos tendrían la misma filosofía, de qué tiene conceptualmente un autómata Simatic S7, para entenderlo desde un punto de vista conceptual, bueno, pues como veis no difiere mucho de lo que sería un ordenador. De hecho es un ordenador especializado en control de procesos, pero es un ordenador, como ya os llevo insistiendo, ¿no? Al fin y al cabo, pues habría las diferencias, pues típica en este fabricante, por ejemplo, el sistema operativo está en una memoria ROM.
Bueno, podríamos emular un poco, paralelizar esto con la BIOS de un PC. Aquí el sistema operativo, digamos que sería la BIOS del PC, por lo tanto está en una ROM. No hay un disco duro donde esté un sistema operativo muchísimo más complejo, muchísimo más grande. Eso quiere decir que evidentemente, normalmente, hasta a día de hoy, los sistemas operativos de los autómatas son más sencillos, también tienen que ser más robustos y más fieles y más capaces en fiabilidad que un PC, que un computador, digamos, doméstico, como lo conocemos. Entonces, los sistemas operativos suelen ser más pequeños, no digo siempre, pero lo suelen ser, y entonces, bueno, de hecho se guardan en sistema operativo. Veréis que en la arquitectura básica de un equipo de estos tampoco hay discos duros, lo cual viene en aras de su mejor robustez, fiabilidad, etcétera. También tienen, por supuesto, una CPU, este sería el microprocesador, para que nos entendiéramos. Conceptualmente ellos hablan de 3 registros, porque después en las instrucciones, si uno quiere aprender a programarlos en el lenguaje de instrucciones, pues te hablan de los registros más importantes que se utilizan en esa programación. Y bueno, ese sería el microprocesador, básicamente. Después, por supuesto, tendrían memoria RAM, donde se guardaría el programa, memoria RAM, donde se guardaría la imagen de entradas y salidas, esto luego hablaremos un poquillo más de este detalle, y memoria RAM, donde se guardaría, desde luego, los temporizadores, contadores y marcas, o memoria de usuario, si queréis, que tienes que tener en tu equipo para que eso funcione. Es decir, al fin y al cabo, un ordenador, ¿qué era? Pues un micro y memoria, ¿verdad? En diferentes versiones, memoria ROM, memoria RAM. Bien, pues ya está. Evidentemente eso es un computador. Existe la posibilidad de que la memoria RAM, para que no se pierda en el caso de que falle la alimentación y se pierda la batería, estos equipos llevan una batería para mantener la RAM persistente. Esto, por ejemplo, es una característica diferencial frente a un ordenador. En un ordenador, si no hibernáis, sabéis que cuando la apagas y lo enciendes se perdió todo lo que había en la memoria, excepto en el disco duro, ¿no? Pero la memoria RAM se pierde. Bueno, un autómata programable, como la información que está guardada en un temporizador, en un contador y en una marca puede ser importante, porque puede estar almacenando el estado de un sistema, de cómo está la planta, cuántas piezas llevo hechas o cuántos segundos faltan para que apague el horno, por decir algo, pues digamos que esa información de alguna forma al menos se guarda y no se pierde en el caso de que haya un apagón de alimentación. Incluso se guarda, aunque haya apagón, si hay una pila. Pero si no hay una pila y se va la luz, entonces lo peor es que se puede perder el programa. Es como si perdiéramos los ejecutables de Windows, por decirlo así, o se corrompiera el sistema operativo y no tendríamos un programa que ejecutar cuando vuelva a encenderse. Entonces, para eso existe la posibilidad de guardar el programa en una memoria EEPROM. Esto todo va a ir evolucionando, lógicamente, con las tecnologías de memorias, y a lo mejor hoy os digo esto y mañana es de otra forma, pero filosóficamente, como veis, ya todo en principio es más robusto, está pensado para que no se pierdan datos, que no haya peligro ante vibraciones, por lo cual no se usa disco duro, que, en fin, sistema operativo más sencillo para que sea más robusto, más fiable, etc, etc. Todo va en aras de fiabilidad. Luego, este fabricante también, las comunicaciones mínimas que tiene una CPU de SIMATIC con el exterior son al menos un canal MPI. MPI quiere decir Multipoint Interface, es un protocolo propietario de este fabricante. Y con ese protocolo se puede comunicar a un ordenador que permite programar ese equipo, ¿no? Os hablaba de que los PCs se pueden utilizar para programar, para hacer de CAD, del programa de control, y eso se hace típicamente como mínimo a través de un bus MPI. Por supuesto se puede hacer a través de otras redes como Profibus, Ethernet, pero el MPI es lo mínimo. Y luego aquí veis el bus, que decía que se salía por la parte derecha al lado de la CPU, y a través de la cual vais conectando toda la periferia descentralizada que os he nombrado, entre las salidas digitales, analógicas, módulos de otras funciones, comunicaciones, etcétera, etcétera. Pero insisto, bueno, ahí está un poco el detalle, pero básicamente esto no deja de ser un PC. Un computador, perdón, no es un PC, un computador, ¿vale? Bien, aquí tenéis una tabla, por ejemplo, bueno, esta tabla ya está más modernizada, o sea, seguramente si fuéramos a ver los catálogos de este fabricante, pues ahora mismo encontraríamos ya cosas más potentes, pero bueno, está bastante al día porque, como veo, acaba en el 318, que yo sepa es el más potente que tiene ahora mismo esta familia de fabricante, y empieza en el 313, que efectivamente es el más sencillo. Y me gustaría que fuerais leyendo un poco, yo no quisiera pararme a leerlo todo, pero es una tabla que os habla un poco también de más diferencias entre lo que sería la informática tradicional, la que más conocemos, la de los megas, los gigas y tal, y la informática, digamos, de control de procesos. Entonces, por ejemplo, si os fijáis, memoria de usuario,
Es decir, bueno, sin entrar en muchos detalles, es la memoria en la que tú puedes hacer un programa. Como veis, en el equipo de gama baja está alrededor de los 12K. Dice, jo, vaya, qué bajo, ¿no? Me va a hacer una cosilla, ¿no? Hoy que andamos en PCs con 2 gigas, 4 gigas, 1 giga, y aquí dices 12K. Dice, bueno, en el equipo de gama alta, si os fijáis, bueno, puede tener 512, ya no está tan lejos, ¿no? Pero vaya, en todo caso, y alguno se preguntará, ¿por qué tiene tan pocos K el equipo de gama baja? Bueno, pues es muy fácil. Va en línea con que lo que decíamos, si este equipo tiene que controlar un proceso con que tiene un bucle de ejecución de un tiempo real del orden de milisegundos, y la CPU no da para ejecutar más de una decena de miles de instrucciones en un milisegundo, ¿para qué le vamos a poner más memoria? Es decir, si yo quiero que mi autómata controle un proceso de un milisegundo de tiempo de ejecución y en la CPU, por su característica, no da para más de 10.000 instrucciones, pues pondré una memoria de 10.000 instrucciones, ya para no liarme, para que no haga un programa de 1 mega y luego se me ejecute en 1 minuto. ¿Me entendéis? Entonces, el tamaño de la memoria no está puesto a capricho, está puesto porque, precisamente, pues mirad, aquí tenéis los tiempos de ejecución de una instrucción y si multiplicáis eso por el número de instrucciones que se puede poner, os va a salir más o menos el tiempo más largo de ejecución que tendría el programa más grandote, suponiendo que sea secuencial puro, que no haya bucles ni nada, que podríais hacer en un programa real. ¿Vale? Entonces, bueno, va más o menos de ese talante, ¿eh? La idea es esa. Como veis, fijaros que la velocidad de ejecución de instrucciones, pues de este a este, pues se multiplica por 100 en las de coma flotante, por ejemplo, en las instrucciones numéricas, en las binarias no mucho, 10 veces más, o sea, se va en esta gama del más potente al menos potente en 10 o 100 veces más potente según qué instrucciones veamos, ¿vale? Entonces, evidentemente, por eso la memoria va creciendo en proporción. ¿Qué memoria nos queda para usuarios? Pues de las que son específicas, pues por ejemplo veis desde 2K de memoria de marcas hasta 8K en el más grande, temporizadores desde 128 temporizadores en el más pequeño hasta 512 en el más grande, contadores desde 64 en el más pequeño hasta 512 en el más grande. Número de bloques funcionales, bueno, habría que entrar en detalles, pero también se multiplican del más pequeño al más grande. Fijaros, en el más pequeño casi rozamos el microautómata, centenas de entradas-salidas, pero efectivamente en el más grande podemos llegar a miles de entradas-salidas, ¿vale? O sea que estamos en la gama media, ¿vale? Y como veis, pues los de gama baja trae incorporada solo una posibilidad de comunicación, en los de gama alta tenéis 2 posibilidades de comunicación. ¿Vale? Por ejemplo, incorporados en la CPU, ¿no? Entonces, simplemente lo que quiero es que veáis cómo dentro de una familia, a su vez está la gama baja y la gama alta. Típicamente hay una intersección, es decir, la gama baja de una familia toca con la gama alta de la otra y así, ¿no? Para que tú puedas escoger. De hecho, el 318, el fabricante te dice que ya es casi un 400. Te dice, estás ya entrando en el rango del 400, del otro, ¿no? Y el 400 bajo te dicen, bueno, es menos potente que un 318. Ya estamos en el límite. Pero sí hay unas características estructurales que te hacen decidir a qué gama te debes de ir. Vale, bueno, cambiamos entonces de tercio y vamos a pasar a ver computadores industriales. Otro equipo que, como os decía, se están utilizando cada vez más en el ámbito industrial. Y pongo un poco la coletilla industrial porque el PC industrial va a ser por excelencia el equipo que va a aparecer hoy en día en la fábrica, como hardware, como filosofía, como, digamos, estrategia, entre comillas, copiar. Añado la coletilla industrial porque quiero hacer referencia a que si alguna vez tenéis que poner un PC en la planta, por lo menos a día de hoy, es mejor que os vayáis hacia equipos, en principio, más robustos que los, digamos, que pondríamos en casa. O sea, exagerando. No es muy recomendable, o tenéis que tenerlo muy claro, para poner un PC de estos de 400 o 500 euros hoy en día en una planta. ¿Se pueden poner? Sí. Hombre, tienen ventajas, tú puedes tener 10. O sea, a lo mejor por lo que te cuesta uno de estos, te puedes comprar 10, tenerlos preparados y cuando casca uno poner el otro. O sea, todo es relativo, todo es discutible y todo es negociable. De hecho, conozco casos en los que se ha preferido tener 3 o 4 repuestos de un equipo, digamos, de gama baja, que comprar uno de gama alta, pero en mi experiencia, y yo he trabajado por ejemplo industrialmente con estos equipos,
que son ya una versión especializada hace 10 años, ¿no?, que tenía un fabricante, pues os puedo asegurar que este equipo lleva 10 años funcionando sin ningún problema, aún hoy en día, desde que lo instalamos, 12 años concretamente, y no han dado más que satisfacción. Evidentemente, ¿qué pasa? Que se ha quedado un poco obsoleto, tecnológicamente, claro, estamos hablando de 486 en CPU. Hombre, y siempre a veces quieres más prestaciones, el equipo, lo de siempre, quieres un poquitín más. Normalmente también la evolución o el cambio es más lento en la industria, es decir, nosotros prácticamente acaba de salir lo nuevo y ya lo queremos, ¿no? Y los industriales no, lo cambian cuando, por ejemplo, es que ya en el Windows 95 o el Windows NT está descatalogado, entonces sí se preocupa, ¿no? Y quiero cambiarlo. Típicamente el cambio en la industria es más porque me descatalogan, no me dan soporte, no me dan no sé qué, entonces me preocupo, ¿vale? Pero mientras funciona, ¿para qué cambiar? ¿De acuerdo? Allí lo que se busca es que funcione, no estar a la última. ¿Me explico? Entonces hay que tenerlo claro, pues que es otra mentalidad en la industria, Esto se va aprendiendo con la experiencia. Bueno, entonces los computadores industriales en el fondo, ¿qué son? Pues son sistemas electrónicos de control, algo controlarán, aunque no sea una planta física. Yo no digo que todos los computadores estén controlando algo físico en la planta, pero sí pues controlarán algún trasvase de información o algún intercambio de datos con el equipo de control real, algo harán, ¿no? Que están constituidos básicamente por un computador de propósito general adecuadamente diseñado y montado para poder trabajar en un entorno industrial, ya sea continuo o ya sea discreto, ¿vale? Sobre todo, que sea capaz de soportar condiciones ambientales adversas a las que le vamos a exponer. Lógicamente, si lo ponemos en una sala informática, no tiene por qué soportar condiciones adversas. Muchas veces en la sala informática están como auténticos niños mimados, en una sala climatizada perfectamente, o sea que a veces es todo lo contrario. Pero bueno, en general también hay que darse cuenta que trabajan 24 horas al día, 6 días a la semana, no quieres que falle, no puedes permitirte que falle, que pase algo, porque bueno, es un desastre para la empresa, y entonces bueno, se les pone así no por capricho, sino por la importancia de esos medios, ¿no? Pues de hecho hoy en día, bueno, podéis por supuesto encontrar los computadores industriales cuyo parecido con la arquitectura PC sea ninguna, y yo los he visto también. Por ejemplo, recuerdo hace años, pues hay un fabricante que es IBM, que tenía sus soluciones específicas de fabricante, AIX, una gama, que tenía Unix como sistema operativo, y yo eso me lo he encontrado muchas veces en la industria y siguen usándose, y no tienen una arquitectura, digamos, PC, son una arquitectura propietaria de IBM, ¿no? Basada en RISC y todo esto, ¿no? Pero o Sun, Spark, en fin, hay muchos fabricantes que no tienen su propia arquitectura y tienen sus propios computadores, ¿no? Pero cada vez más, por sinergia y por escalabilidad y por aprovechamiento de costes, lógicamente, cada vez se hacen más aquellos computadores que son equivalentes, no física o mecánicamente o electrónicamente, sino a nivel funcional, con el famoso PC, creado por IBM en el año 81 y que ya todos hoy creo que conocemos o asignamos, ¿no?, las letras PC a un determinado tipo de equipo, ¿no? Bueno, pues en estos últimos años este tipo de equipos están proliferando como setas, como hongos en las plantas modernas, ¿vale? Aquí tenéis varios formatos, que son, los he puesto porque son totalmente diferentes a lo que conocéis, digamos, en casa típicamente. Entonces aquí tenéis uno que parece un ladrillo, con sus conectores. Los conectores son los típicos, pues el típico VGA, el típico, incluso el puerto serie, los USB, etc, etc. Es decir, los conectores son los que llevaría un PC normal, de ahí y los interfaces que tienen serían su PC normal. El sistema operativo que puede llevar también, en principio, pues es el que puede llevar un PC normal, aunque existen otras variantes de tiempo real, ¿vale? E incluso pues otros que tienen el aspecto de, pues sí, también un cubo, pero con una pantalla táctil, como por ejemplo el que podéis ver haciendo el símil ofimático en los bares, que cuando nos cobran, ¿no?, en las tiendas, en los restaurantes estos más modernochos, cuando pagamos, ¿no?, esas pantallas táctiles incorporadas en el PC, pues algo así, pero insisto que los conectores al final son los de un PC. Y bueno, ya que es un poquito más, digamos, no habitual, se está tendiendo a no utilizarlo, aunque es una filosofía muy modular, muy completa. Sí los hay, o sea, existen, cuidado, se siguen utilizando actualmente, pero bueno, yo por ejemplo esa gama os puedo decir que en este fabricante concretamente pues está descatalogado y se tiende hacia el de la derecha. Bueno, historia. Yo como siempre, un toquecillo de historia, ¿vale? Bueno, ¿cuándo empezó a utilizarse computador en la industria? Pues me refiero sobre todo al PC, desde que empezó el PC. No vamos a irnos antes del PC, porque el computador
pues desde mucho tiempo, casi desde que se inventó. Luego recordaremos un poco la historia del computador en algún otro momento, pero ha estado en la industria, o tiene que ver con la industria. Bueno, de hecho, IBM es Industrial Business, no sé qué, Business Machines, o sea, máquinas para el negocio. O sea que el computador por esencia está pensado para el negocio, ¿no? Pero más sobre todo en la planta y en el PC, pues se ha utilizado. ¿Por qué? ¿Cómo entró el PC en los procesos? Porque sabéis que la industria, al principio, es muy reluctante a novedades, ¿no? O sea, quiere cosas muy probadas, muy robustas. Aquí el cambio es lento, hay que demostrarlo, tal. Bueno, pues empezó a utilizarse para llevar a cabo tareas de visualización y tareas CAD. Resulta que, aunque el autómata programable era el equipo por excelencia que se utilizaba para automatizar, el equipo que se utilizaba para programar, una vez que apareció el PC, era el PC. Aquí tenéis, de hecho, en los años 80 yo llegué a verla, un programador del fabricante Siemens, una PG no sé qué, una Programmer no sé cuánto, del fabricante Siemens, que es una especie de portátil, pero que es un PC. Como veis, llevaba 2 unidades de disquetera de 5 1/4, una pantalla, pues, de las de antes de las teles, y de fósforo verde, seguramente, o amarillo, no recuerdo, y bueno, pues el típico teclado de un ordenador. Y era un PC, era un 8088, un 8086, vale, valía una pasta, y este equipo llevaba el software, el Simatic Step 7 que conocéis hoy, que se ejecuta en Windows, ¿no? Pues llevaba el Simatic Step 5 para MS2, o CPM, que eran los sistemas operativos que había en aquella época. Vale, entonces este ordenador era el que se utilizaba antes de esto hubo otras cosas, pero eran programadoras a medida. Pero desde que apareció esto fue lo que se usó, por la facilidad de uso. Hoy en día se sigue, por supuesto. Aquí tenéis un portátil robusto, puede ser un portátil normal, en este caso podría usarse este. Pero nuevamente, el fabricante concretamente te vende equipos robustos para programar. Y ahí tenéis el Simatic Step 7, que ya conocéis del laboratorio, ejecutándose en un portátil, pues, de calidad. Bien, entonces estos equipos, los PCs, empezaron a usarse para programar las máquinas de control numérico, para programar los sistemas de control distribuido, para programar los PLCs, etc, etc. Y así entraron en la industria, sin querer, los llevaban los programadores. Vale, esto fue una entrada un poco, digamos, lateral, si quieres. Pero ya más directamente, y por ejemplo en proceso continuo se empezó a usar muy rápido, y aquí tenéis una sala con tropecientas pantallas de terminales de operador, terminales HMI, típico del proceso continuo. Si fueres a ver ENCE, pues veréis la sala de control de ENCE, pues sería algo así, con tropecientas pantallas y operadores vigilando diferentes partes del proceso y las variables, ¿no? Eso es simplemente visualizar, Y bueno, ahí veis al señor con su manual de métodos, monitorizando, le está saltando una alarma, está viendo qué tiene que hacer, y todo eso con pantallas. Si fueres a una sala de control de Fenosa, por ejemplo, pues veríais también las pantallas. Bueno, a lo mejor estaríamos viendo ya una super pantalla como esta, como la que estamos aquí en la sala Access Grid, donde estaríamos viendo la pantalla. Pero al final el usuario interactuaría, el operador interactuaría con un PC. Es decir, serían PCs los que estarían monitorizando la sala. Y así poquito a poco fue entrando el PC. ¿Dónde estamos hoy, en mi opinión? Pues el PC está empezando a oler que puede entrar en el control del proceso. De hecho, ya hay fabricantes que lo ponen para el control también, para llegar a sustituir al autómata. De hecho, el DCS en muchos fabricantes también llega a ser un equipo parecido a un PC industrial, vamos a decir así, ¿vale? Y yo creo que estos equipos cada vez más... ¿Qué pasa? Que claro, ofreces tanta memoria, tantas prestaciones y tantas cosas por relativamente tan poco dinero, que cada vez más uno se pregunta, ¿y por qué no puedo yo usar esto si tiene Cernes? Claro, tiene disco duro, bueno, pero por ejemplo hay fabricantes que te dan un PC de estos con disco USB, perdón, con disco, ¿cómo se llama? Flash, y ya te venden sistemas operativos de tiempo real, y ya te venden un soft PLC que ejecuta un autómata programable equivalente al de un autómata. Entonces, aún tienen que vencer ciertas reluctancias a la fiabilidad, calidad, pero cada vez más los fabricantes van demostrando que funciona, aunque hay problemas y hay que depurar, y muchos usan Windows por debajo, y eso pues a veces da problemas, y se buscan soluciones, cada vez también Windows, Microsoft se está orientando más a este tipo de soluciones, se está dando cuenta que hay un nicho, le interesa, etc, etc. Entonces, pues todo parece que va convergiendo, ¿no? El Windows C, pues por ejemplo, es un tema que está ahí intentando ganarse su sitio como sistema de tiempo real. Hay otras soluciones, pero bueno, quiero decir que huele a que cada vez el PC va... Hay una lucha, ¿no? Los fabricantes de toda la vida del autómata dicen que no, que el autómata va a ser algo claramente diferente, ¿no?
Bien, mi opinión es que yo lo que he visto en mis años, pues evidentemente hay una reluctancia, es decir, cuesta y va el autómata toda la vida, pues hay que lo defienda a muerte y a capa y espada, pero yo creo que como plataforma hardware primero y quizás después como tema software que se pueda mejorar, esto poco a poco va a ir entrando en el mercado, ¿no? Y de hecho hay ejemplos de ello, ¿no? De que se está entrando. Bueno, entonces aquí veis una foto en la que veis un programador, una programadora, en este caso la anterior a las últimas de Siemens, con el Simatic, creo que el S5, en este caso, no, el Step 7, porque está programando un 300, es el Step 7, esto es un PC robusto, en este caso un portátil robusto, ¿vale? Muy robusto, está probado para que si se cae no rompa, no sé qué, bueno, muy fiable, pero al fin y al cabo es un portátil. ¿Vale? Tiene la tecnología de un portátil, que aquí se está programando pues el autómata, en este caso pues en un laboratorio, se está en un laboratorio, se tiene aquí el cable de comunicación, como veis, hasta que va hasta la interfaz MPI del autómata, y entonces está haciendo una programación desde un PC al PLC. Entonces este tipo de interacción PLC-PC pues es muy habitual en la industria, no solo para programar, sino también para monitorizar. Vale. Bien, aquí tenéis un poco la historia en fotos, pues para poner un poco a los fabricantes, si queréis, más típicos, o que yo conozco por lo menos, y los que más en la escuela se prodigan y tenemos laboratorios de ellos. Pues bueno, yo estudié, por ejemplo, con este. Cuando yo estudié, cuando pues un muy amigo mío ahora que está en Siemens Santiago me dio un curso de Step 5, y yo era un alumno allá por el año pues 89, 90 aproximadamente. Se dotó a la escuela de una sala, de un aula, que hoy es el aula Siemens, de autómatas programables. Tuvimos la suerte, y yo tenía la suerte que en ese año se dio un curso en la universidad, y bueno, pues nos enseñaron estos autómatas. Entonces aprendimos el Step 5 y vimos los autómatas S5, concretamente la familia 100. Entonces el entorno de programación era bueno, de hecho, quiero recordar que en aquel curso no usamos el S5, sino que usamos unos interfaces de programación que eran como unas pantallas, digamos, unos displays con unos botones muy vastos. De hecho, aún creo que los tengo en unos laboratorios. Pero después, ya cuando empezamos en el laboratorio a dar clase como profesor, ya como docente, pues gracias a Dios ya teníamos el Step 5. Entonces ya teníamos PCs y programamos con el Step 5. Hoy en día, vosotros, pues en el aula Siemens estáis viendo el Step 7, que es un entorno mucho más amigable, cada vez más fácil, más sencillo de programar, más intuitivo, porque bueno, pero Windows también tiene algo que ver en eso. Los fabricantes, por supuesto, cada vez gastan más dinero en el desarrollo de software, es un tema que hay que valorar, y bueno, pues estos entornos cada vez son mucho más sofisticados. Si comparáramos el S5 con el Step 7, realmente hay un salto bastante cuántico en la forma de programar un autómata hoy en día, aunque las filosofías al final son las mismas, puerta sí, puerta so, en el caso de contactos, se hace todo igual, pero bueno, cada vez más cosas se pueden hacer. Aquí tenéis otro fabricante que también pues tiene su software, el RSLogix de Rockwell. Bueno, es el software que se utiliza hoy en día para programar sus autómatas actuales. Tenemos el recién lanzado Unity de Schneider Electric también, lo mismo, pues ahí veis varios lenguajes de programación, incluso trae incorporado en pequeño SCADA. También tenéis en Omron, acaban de sacar no hace mucho, pues el CX Programmer también. Este no lo tenemos en el departamento, pero bueno, he tenido noticias de él. Y un poco por destacaros, fabricantes que hacen, digamos que software para el desarrollo de soft PLCs, y esto quería nombrarlo, ¿no? Está la empresa, un fabricante de software que se llama Codesys, que no fabrica autómatas programables. Lo que ha fabricado este fabricante es un software para programar con los lenguajes de la norma IEC 1131 y unas rutinas o código en C que tú podrías incorporar a un sistema operativo de tiempo real y generar un soft PLC. Me explico, o sea, este fabricante lo que ha visto es que le podía dar a otros posibles clientes que no tenían tanta capacidad de desarrollar estos grandes softwares como tenéis aquí, pues lo que han hecho es desarrollar un software de equivalente a los que tienen los fabricantes más potentes, pero como ellos no fabricaban autómatas, lo que hace es decirle a otros fabricantes de autómatas más pequeños, si quieren adoptar este software y implementar con ayuda de ellos, digamos, un software de tiempo real, un soft PLC, un software de tiempo real. Y de hecho, pues aquí entrarían fabricantes como Behoff, B&R y otros fabricantes, todos bajo el paraguas, si queréis, bajo el paraguas de PLC Open, que hubo una conferencia
asociación en el ciclo CCI. Esta asociación fue la que defendió la implantación de los estándares de IEC 1131 y a partir de ahí, digamos que defendió la aparición de empresas que realizaran este tipo de softwares, que apoyaran a otras empresas más pequeñas a tener los autómatas. Entonces ocurre que hoy en día lo bonito de la estandarización es que prácticamente, como todos estos softwares dicen que son estándares conforme al IEC 1131, se programa cumpliendo el estándar IEC 1131. Esto en la práctica lo que quiere decir es que aproximadamente cualquiera de estos que cojáis, pues cuando vayáis a programar os encontraréis que el entorno es muy parecido. De hecho, si observáis las transparencias veréis que todo se parece mucho, porque todos los entornos son similares. ¿Vale? Todos tienen los mismos lenguajes de programación, son prácticamente exactamente iguales. Si cumple la norma tienen que serlo, si PLCOP les ha dado una certificación tienen que ser equivalentes. No mucho, no iguales, pero muy parecidos. Entonces uno se siente cómodo, ya no hay una torre de Babel, que antes los fabricantes, digamos que usaban como estrategia el que fueran distintas sus estructuras y arquitecturas para diferenciarse. Por eso técnicamente una vez que aprendías una marca te costaba mucho cambiar a otra, pero esto cada vez se ha facilitado más, esto ya no es un obstáculo, porque esto cada vez más la estandarización, las empresas no son tontas y también piden la estandarización, y entonces bueno, pues la estandarización ha venido un poco de la mano de que, bueno, pues todas las herramientas hablan inglés, entonces si yo aprendo inglés, pues ya sé manejarlas todas, ¿vale? Y esto es muy importante, la estandarización, una vez más, en mi opinión, desde fuera, como una persona escéptica que le da igual, entre comillas, la marca, pues lo que quiere es que, bueno, que para vosotros, una vez lo ideal sería que os enseñáramos una vez a programar y ya está, ya supierais, ¿vale? Pues evidentemente los lenguajes de programación que se utilizan para control de procesos no son los mismos que se utilizan para informática, Visual Basic no se parece mucho a lenguaje de contactos, de funciones o de tal, pero bueno, evidentemente lo que sí veréis es que dentro de Gama de Autómatas tenéis lo mismo para todos, más o menos, ¿vale? Bueno, entonces, por último, continuando un poco con la historia, que es a lo que iba y lo que os he dicho antes, el aumento de la capacidad de memoria de estos equipos, de su velocidad de operación, porque eso es evidente, ¿no? Creo que todos estáis viviendo ese crecimiento impresionante de capacidades de estos computadores, pues está propiciando, y su bajo coste, está propiciando que estos equipos se planteen su uso como sistemas de control, no solo como sistemas de programación y visualización, ¿no? Lo que estaba diciendo. Esta tendencia tiene su historia, es decir, no es algo nuevo, pero empezó en sitios, si queréis, no tan frecuentes como la industria, porque la industria en principio esto, miedo, ¿vale? Entonces, ¿dónde empezaron? Pues como siempre, ¿dónde empiezan las cosas? Normalmente innovadoras, Pues en sectores industriales muy punteros, como por ejemplo el sector aeroespacial, o sea, el 386 hace mucho tiempo que está homologado para ir a la Luna, las expediciones, si queréis, espaciales. Linux incluso se está usando en ciertos proyectos aeroespaciales. Aquí veis ¿quién lo podría pensar, no? A un astronauta manejando un portátil, es decir, que la Luna, los PCs, en versiones, por supuesto, súper robustas, súper fiables y súper especiales, pero el PC ya se lleva apostando por él desde hace mucho tiempo en el ámbito aeroespacial. Me refiero al micro, por lo menos, ¿no? A lo que sería Intel, y un poco sus arquitecturas. Y también, por supuesto, como no, en la universidad, en los ámbitos de investigación, en los centros tecnológicos, pues el PC ya hace tiempo que para laboratorio, y para temas no de producción, pero sí de investigación o digamos de trabajo sobre datos y manipulación de datos, pues ya hace mucho tiempo que el PC nosotros tenemos el PC desde hace mucho tiempo en el laboratorio y evidentemente para ciertos experimentos y ciertas cosas es interesante, ¿no? Y yo un poco me considero parte de pionero porque en los años 90, pues ya os digo que hemos empezado a usar un PC como sistema de control. Incluso los fabricantes generalistas tenían sus soluciones para hacer sistemas de control con PC. Lo que pasa es que son soluciones complejas, difíciles y que para un técnico como el que os hablaba el otro día, que es el que suele manejar los autómatas, se le escapan totalmente y entonces no las usan. Solo si les das soluciones llave en mano, soluciones hechas que, bueno, tú no tienes que tocar nada y yo te lo mantengo, ¿de acuerdo? Estas soluciones típicamente son llave en mano, es decir, el astronauta no se va a poner a cambiar el programa de control.
en el laboratorio o bien el profesional. Entonces, esta es una solución en la que el profesional domina mucho y conoce tecnologías y entonces no le da miedo utilizar un PC para controlar un proceso, o tienes una aplicación que es llave en mano, donde se trabaja mucho en hacer la aplicación, se programa los lenguajes que a uno le dé la gana, pero la solución que se le da al cliente es algo que no va a tocar. ¿De acuerdo? Entonces, un poco estas son las dos fórmulas para meter el producto innovador en el mundo industrial, ¿no? Dar soluciones llave en mano o que el técnico que las maneja sea muy avanzado y con elevados conocimientos. Entonces, no le importa trabajar con herramientas más sofisticadas. Vale, entonces un poquito la razón de que estas cosas siempre empiecen en ámbitos, digamos, bueno, de pruebas, si queréis, ¿no? O muy avanzados. Hoy en día, pues ya para acabar esta parte, paramos 10 minutillos, la aplicación, como os decía, se está trasladando, y eso es lo que quería decir, a plantas industriales más tradicionales. Se está acercándose cada vez más para control a las plantas tradicionales. Y no solo para llevar tareas de gestión, sino para hacer también tareas de control. Por ejemplo, os cuento, un fabricante de robots industriales, bien conocido y bien, digamos, con un buen prestigio a nivel industrial, pues resulta que si abrimos su armario, resulta que lleva un PC para controlar el robot. Es decir, este controlador que hay aquí, hombre, aquí hay una disquetera, aquí hay un... Pues sí, es un PC. Es decir, los robots industriales de KUKA, que es un fabricante alemán, su controlador, su sistema de control básico es un PC. Y aquí que no soy nadie, los de ABB también. La arquitectura es un PC. Evidentemente llevarán su sistema operativo especial, llevarán su tema especial, no llevarán Windows a pelo, evidentemente, porque son sistemas de tiempo real, ¿vale? Pero su arquitectura es un PC. Antes os nombré Behoff, un fabricante de sistemas de control numérico, de PCs de equipos de control numérico. Hoy en día su estrategia es clara, está haciendo sus arquitecturas de hardware de control numérico basadas en PC. Esto es un 486. Y están trabajando con Windows totalmente, usan Windows XP embebido o usan Windows CE, .NET, y utilizan eso como núcleo de su sistema operativo a tiempo real para CNC y PLC, ¿vale? Y bueno, están ahí y van creciendo. O sea que, bueno, simplemente son casos de éxito que os quiero comentar, ¿no? Otro fabricante que conocí hace poco, B&R, también es otro fabricante que tiende también a todas sus soluciones prácticamente basadas en PC. Otro, Phoenix Contact, también todas sus soluciones, todas sus pantallitas de interfaz hombre-máquina y de PLC, para controlar muchísimas máquinas. Es un fabricante bien conocido en el ámbito industrial, que también se caracteriza por su innovación, es un típico fabricante que siempre vende y resume innovación. Pues también utiliza el PC para controlar procesos, y utiliza también Windows y tal. Es decir, que cada vez más esta arquitectura ya nadie... Bueno, como veis, el primero es un producto concreto que se vende llave en mano, pero el segundo y el tercero ya son productos que se venden para que el usuario automatice. Y ya son productos que se venden en la calle. ¿Se venden más que los PLCs? No. Es decir, estamos en un momento donde domina el PLC, pero que estas soluciones hay fabricantes, quizás no los dominantes, pero sí los que quieren ganarse nicho de mercado, que empiezan a proponer estas soluciones. Y tienen... ¿Qué ventajas tienen? Pues un poco las sinergias que hay, colaborar con Microsoft, colaborar con la arquitectura Wintel, todas estas cosas a nivel costes y, en fin, infraestructuras, ¿no? Al fin y al cabo, dejarla a Microsoft que te haga el sistema operativo, pues evidentemente ya Microsoft afinará para que estas cosas funcionen mejor. Evidentemente hay un partner, o sea, se trabajan filosofías de partner importante, es decir, por ejemplo, Behoff es un Gold Partner de Microsoft en este momento en temas de embedded, de sistemas operativos empotrados, por decirlo así, tiempo real. Phoenix Contact también lo es un partner importante de Microsoft. Esto quiere decir que Microsoft cada vez es ambicioso y cada vez le interesa de la mano de colaboradores, de partners, de empresas colaboradoras, irse acercando al tal. Incluso las grandes fabricantes como Siemens, Schneider y Rockwell, aunque no sea el producto que mejor venden o el que quieren vender, sí tienen soluciones también de control basado en PC. O sea, no es que no las tenga, lo que pasa es que el autómata funciona muy bien y para qué vamos a cambiar, ¿no? Es un poquito mi visión del mercado actual, pero vaya, que desde luego el PC, no dudéis, está en la industria, ¿vale? Si no es para control, es para gestión, para interfaz, para programación, pero está en la industria, ¿vale? Cada vez más. Aplicaciones típicas, bueno, ya vamos a acabar, venga, paramos aquí 10 minutos. En PSA, pues a lo mejor un taller de ferraje o una zona de un taller de ferraje estaría controlada, supervisada por un autómata de este tipo que a su vez se está comunicando con 7, 8, 10 autómatas de la otra gama, ¿no? Entonces, estos autómatas, digamos que ya... Bueno, sus prestaciones son muy elevadas, rozan ya la capacidad de proceso de un PC. De hecho,
en este fabricante, esta gama, pues sus TPUs son de ese tipo de, digamos, de micro, y son micros ya de esa categoría de ejecución, de lo que podríamos llamar un PC. Por supuesto, aquí ya abunda más y es más típico ver un mayor número de tarjetas de entrada-salida analógica, aparte de las digitales, y quizás lo más potente que tienen son un elevado número de comunicaciones y una gran capacidad de comunicación. Estos equipos están dotados también con unas elevadas prestaciones de comunicación y de hecho son capaces de comunicarse sin ningún problema y a una alta cadencia ya con los interfaces hombre-máquina, digamos, de la red Ethernet, por ejemplo, que estaría por encima de esta planta, ¿no? en la planta. Sería ya el último equipo de control de proceso a partir del cual ya encontraríamos las redes de informática, las redes de gestión de la producción, etc. Vale, este equipo seguramente estaría interactuando ya con esa gama. Y en el mundo del proceso continuo, si nos fuéramos a plantas de celulosas o a plantas petroquímicas, etcétera, este sería el equipo más habitual, porque todas esas plantas son ya de gran magnitud y típicamente los equipos que se utilizan en esas plantas son de esta gama, ¿de acuerdo? Incluso en esta familia existen ya equipos de seguridad, redundancia, que no quiere decir que no existan abajo, pero típicamente empiezan a aparecer en esta familia y luego su tecnología se va, digamos, tendiendo también hacia los de gama media. Entonces, bueno, repito que en casi todo fabricante que os encontréis, pues al menos encontraréis este tipo de gamas, ¿no? De 2-3 niveles de potencia, y por supuesto también de coste. Pero todos ellos más o menos hacen las mismas funcionalidades en escala, ¿vale? Bueno, analizando ya un poco más en detalle la familia media, pero esto ya de gama media para arriba sería común en casi todos y hoy en día la gama baja también se está produciendo. Como veis, son equipos en el que se desarrollan de forma modular. Prácticamente todos los fabricantes pues desglosan en estas componentes una fuente de alimentación o power supply, una CPU con capacidades también de comunicación, típicamente incorporadas, a veces tienen incorporadas ciertas entradas-salidas integradas o periferia integrada. Luego, posiblemente una tarjeta de módulo de interface para cuando se quiera hacer un equipo con muchas entradas-salidas. Entonces, existen estas tarjetas que te permiten construir el autómata en varias columnas o varias filas para que tú puedas modularizar en vertical también, no solo en horizontal. Y luego ya están las tarjetas de entrada digital, salida digital, entrada analógica y salida analógica en inglés, ¿no? Input y output y digital y analog, ¿vale? Aquí tenéis, pues digamos que esto sería toda la periferia centralizada que este equipo llevaría incorporada en el sistema, ¿vale? Por supuesto también se puede incorporar periferia a través de un bus de comunicaciones. Por ejemplo, este fabricante pues utiliza, pues tiene las posibilidades de diferentes buses de comunicaciones ya incorporados también en la CPU para comunicarse con periferias centralizadas. Es decir, se podría tener la periferia no en la CPU, digamos en el equipo principal, sino que distribuida a lo largo de la planta. Y de hecho, esa es la arquitectura más normal. Siempre suele haber a veces un número de entradas salidas, digamos, al lado de la CPU, porque en el armario donde está el equipo pues siempre suele haber unas cuantas entradas salidas que haya que comunicar y entonces pues ya se integran en la CPU del armario, ¿vale? Pero normalmente después la periferia, como os decía la transparencia el otro día, se va distribuyendo y no se coloca en el armario, sino que se va colocando en la planta en las disposiciones más cercanas a aquello que se va a intercomunicar, ¿vale? Bueno, y luego, si el equipo tiene mayores necesidades de comunicación, existen los procesadores de comunicación, las tarjetas CP, para aumentar la capacidad de comunicación de estos equipos a otras redes de comunicación. Por ejemplo, pues en el caso de este fabricante, las más típicas, pues serían, bueno, faltaría una que sería el ASI, o Actuator Session Interface, que sería gama baja. Seguramente hablaremos de la asignatura. Y luego por encima, en las capas de arriba o medias, tenéis el Profibus y el Ethernet industrial, que hoy en día se llama Profinet en este fabricante, ¿vale? Entonces aquí veis que este autómata se podría comunicar a todas las redes típicas. Por supuesto también se pueden hacer comunicaciones punto a punto, se pueden hacer comunicaciones a TCP/IP, a redes típicas de Ethernet, digamos, ofimático. Punto a punto, pues por ejemplo el mítico RS232, comunicaciones, pues por ejemplo para hacer comunicación con una báscula o con cualquier dispositivo, una pistola, un lector de código de barras, cualquier aparato que se comunique con un bus unas comunicaciones punto a punto, por ejemplo RS232. Ya se está tendiendo a integrar el USB en estos equipos, ya hay fabricantes que integran USB, con lo cual pues se van adaptando también a las comunicaciones que se utilizan en ofimática, ¿vale? Pero bueno, digamos que es un mundo en el que también las comunicaciones, como os hablaba el otro día, de tiempo real, ciertas restricciones que no son tan habituales en la ofimática normal, pues tienen una idiosincrasia especial, aunque van convergiendo, se va convergiendo en hardware y en software y en
capacidades hacia los recursos ofimáticos más típicos, ¿vale? Bueno, aquí tenéis ya un equipo, por ejemplo, configurado, un equipo real, en el que pues lo que veis es eso, el primer elemento es una fuente de alimentación, en este caso creo recordar es de 2 amperios, una CPU de gama media, supongo que es una 314, una 315, que sería dentro de la familia del 300 la gama medio-baja, y luego aquí ya tenéis unas entradas y salidas. Más o menos este es el equipo que disponéis en el laboratorio del aula Siemens ahora mismo, en la escuela. Bueno, aquí se ve un poquito ya en detalle pues cómo se va construyendo, en plan un poco más mecánico, el equipo. Partimos primero de un perfil DIN, un perfil DIN ya no es el perfil DIN antiguo, sino que es un perfil DIN más moderno, un poco más grande, y sobre el que se van montando los elementos de forma modular, como un mecano, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenéis como bueno, han prescindido de poner la fuente de alimentación, no está muy claro, pero bueno, estaría aquí, y después al lado está la CPU, las tarjetas de entrada-salida, ¿vale? Y veis cómo se va montando. Lo más importante que vayáis viendo es que hay una piecilla, que es el conector de bus, que hace las funciones de esas... en un PC, si alguna vez habéis abierto un PC, digamos, grande, de los de casa, doméstico, pues son las ranuras PCI, ¿no? Donde uno se va colocando tarjetas al bus, pues ese conector que se va poniendo ahí, este de aquí, es el bus PCI digamos, de este autómata. No es un bus PCI, pero para que nos entendamos, es el bus a través del cual se irían comunicando las tarjetas de entrada-salida con la CPU principal. Otro tema importante que quiero que veáis es que si os fijáis en las tarjetas de entrada-salida, son modulares, es decir, por aquí se hace la conectrónica de los cables de entrada-salida que van al autómata, pero aquí está la electrónica, o sea, todo el tema electrónico, y aquí está el bus. Es decir, esta zona es la zona de, podríamos llamar, conectrónica, donde se conectan los cables, es una zona meramente de tornillos o de bornas donde se conectan las señales a la tarjeta. Aquí estaría la electrónica y por último atrás, como veis, está el conectorcillo ese de bus, que como es un elemento mínimo. ¿Qué consigue con esto? Y bueno, además eso se desconecta una de otra, con lo cual se consigue que si falla la electrónica de la tarjeta en un mantenimiento, una planta que esté funcionando, falla la electrónica, nuevamente la conectrónica no suele fallar, es posible quitar el bloque conectrónico, cambiar la electrónica, poner una nueva y sin tener que descablear y cablear las entradas-salidas, volver a poner en funcionamiento. Eso quiere decir que ante un fallo electrónico, si tú tienes repuesto, pones en marcha el equipo en 4 o 5 minutos. Imaginaos tener que cambiar 40 cables, equivocarse en un cable, no apretarlo bien, que podría ser media hora, 1 hora. Entonces, evidentemente son equipos ya muy pensados para el mantenimiento y para plantas donde la disponibilidad tiene que ser muy elevada, ¿no? ¿Cómo se van conectando las tarjetas? Bueno, pues aquí lo veis, ¿no? Se van poniendo en plan clic, ¿no? O sea, se enganchan por arriba y se acoplan al bus por debajo. Tienen una pestañita por debajo que se puede quitar, por supuesto, cuando los quieres desbloquear, entonces en plan basculante, pues vas conectando y tal. No hay que olvidarse poner el conector que hace las funciones de bus de comunicación, ¿vale? Lógicamente en la última tarjeta no lo pondríamos, para que no quede al aire, expuesto. Bien, como os decía antes, ¿qué tipo de tarjetas se conectan como módulos periféricos a lo que es la CPU? Pues lógicamente entradas digitales, salidas digitales, entradas analógicas, salidas analógicas. Existen módulos de aplicación específica, que son las FM y las CP en este fabricante, Function Module, programar ese equipo, ¿no? Os hablaba de que los PC se pueden utilizar para programar, para hacer de CAD, del programa de control, y eso se hace típicamente como mínimo a través de un bus MPI. Por supuesto se puede hacer a través de otras redes, como Profibus, Ethernet, pero el MPI es lo mínimo. Y luego aquí veis el bus, que decía que se salía por la parte derecha al lado de la CPU y a través de la cual vais conectando toda la periferia descentralizada que os he nombrado, entradas, salidas digitales, analógicas, módulos de otras funciones, comunicaciones, etcétera, etcétera. Pero insisto, bueno, ahí está un poco el detalle, pero básicamente esto no deja de ser un PC. Un computador, perdón, no es un PC, un computador, ¿vale? Bien, aquí tenéis una tabla, por ejemplo, esta tabla ya está más modernizada, o sea, seguramente si fuéramos a ver los catálogos de este fabricante, pues ahora mismo encontraríamos ya cosas más potentes, pero bueno, está bastante al día porque como veo acaba en el 318, que yo sepa es el
el más potente que tiene ahora mismo esta familia fabricante, y empiezan al 313, que efectivamente es el más sencillo. Y me gustaría que fuerais leyendo un poco, yo no quisiera pararme a leerlo todo, pero es una tabla que os habla un poco también de más diferencias entre lo que sería la informática tradicional, la que más conocemos, la de los megas, los gigas y tal, y la informática, digamos, de control de procesos. Entonces, por ejemplo, si os fijáis, memoria de usuario. Es decir, bueno, sin entrar en muchos detalles, es la memoria en la que tú puedes hacer un programa. Como veis, en el equipo de gama baja está alrededor de los 12K. Dice, vaya, qué bajo, ¿no? Me va a hacer una cosilla, ¿no? Hoy que andamos en PCs con 2 gigas, 4 gigas, 1 giga, y aquí dices 12K. Dice, bueno, en el equipo de gama alta, si os fijáis, bueno, puede tener 512, ya no está tan lejos, ¿no? Pero vaya, en todo caso, y alguno se preguntará, ¿por qué tiene tan pocos K el equipo de gama baja? Bueno, pues es muy fácil. Va en línea con que lo que decíamos, si este equipo tiene que controlar un proceso que tiene un bucle de ejecución de un tiempo real del orden de milisegundos, y la CPU no da para ejecutar más de una decena de miles de instrucciones en un milisegundo, ¿para qué le vamos a poner más memoria? Es decir, si yo quiero que mi autómata controle un proceso de un milisegundo de tiempo de ejecución y en la CPU, por su característica, no da para más de 10.000 instrucciones, pues pondré una memoria de 10.000 instrucciones, ya para no liarme, para que no haga un programa de 1 mega y luego se me ejecute en 1 minuto. ¿Me entendéis? Entonces, el tamaño de la memoria no está puesto a capricho, está puesto porque, precisamente, pues mirad, aquí tenéis los tiempos de ejecución de una instrucción, y si multiplicáis eso por el número de instrucciones que se puede poner, os va a salir más o menos el tiempo más largo de ejecución que tendría el programa más grandote, suponiendo que sea secuencial puro, que no haya bucles ni nada, que podríais hacer en un programa real. ¿Vale? Entonces, bueno, va más o menos de ese talante, ¿eh? La idea es esa. Como veis, fijaros que la velocidad de ejecución de instrucciones, pues de este a este, pues se multiplica por 100 en las de coma flotante, por ejemplo, en las instrucciones numéricas, en las binarias no mucho, 10 veces más, o sea, se va en esta gama del más potente al menos potente en 10 o 100 veces más potente según qué instrucciones veamos, ¿vale? Entonces, evidentemente, por eso la memoria va creciendo en proporción. ¿Qué memoria nos queda para usuarios? Pues de las que son específicas, pues por ejemplo veis desde 2K de memoria de marcas hasta 8K en el más grande, temporizadores desde 128 temporizadores en el más pequeño hasta 512 en el más grande, contadores desde 64 en el más pequeño hasta 512 en el más grande. Número de bloques funcionales, bueno, habría que entrar en detalles, pero también se multiplican del más pequeño al más grande. Fijaros, en el más pequeño casi rozamos el microautómata, centenas de entradas-salidas, pero efectivamente en el más grande podemos llegar a miles de entradas-salidas, ¿vale? O sea que estamos en la gama media, ¿vale? Y como veis, pues los de gama baja trae incorporada solo una posibilidad de comunicación, en los de gama alta tenéis 2 posibilidades de comunicación. ¿Vale? Por ejemplo, incorporados en la CPU, ¿no? Entonces, simplemente lo que quiero es que veáis cómo dentro de una familia, a su vez está la gama baja y la gama alta. Típicamente hay una intersección, es decir, la gama baja de una familia toca con la gama alta de la otra. Venga, buenas tardes a todos. Y continuamos entonces, perdonar el leve retrasillo por causas ajenas a mi voluntad. Continuamos entonces con la clase de instalación de sistemas de automatización y datos. Estamos viendo los equipos que existen para la automatización industrial, un poco desglosado por categorías, taxonomizados, y estamos viendo concretamente, pues como decía el otro día, una familia entrañable de equipos que ahora, desde luego está siendo la dominante, uno de los equipos dominantes en la automatización, sobre todo en procesos discretos, aunque ahora ya no se distingue mucho entre proceso continuo y discreto para la automatización, que son los autómatas programables o PLCs, como os decía el otro día. Vale. Y aquí concretamente pues continuamos la clase con una presentación en la que voy a hablaros un poquillo de las características de una determinada familia de autómatas de un determinado fabricante, en este caso de Siemens, que era uno de los que no habíamos visto. Bueno, entonces estamos viendo Siemens, pero si estudiáramos cualquier otra marca, como por decir alguna, Rockwell Automation, Schneider Electric, etc., por nombrar quizás algunas de las más significativas, pues os encontraríais en toda la gama que tendríais esta casuística, es decir, tendrían una gama creciente de aparatos en funcionalidad, partiendo de un aparato de gama baja,
que podríamos bautizar, es un poco mi propuesta, aunque también la es de los fabricantes, microautómata, ¿de acuerdo? En este caso es la familia S7200 de Siemens, que bueno, un poco por sus características, digamos, que estaríamos en el orden de manipulación de unas 100 entradas-salidas aproximadamente, ¿vale? Estaríamos en el orden de no superar en mucho la centena de entradas-salidas, por dar una categoría, ¿vale? Estos autómatas, pues digamos que hasta no hace muchos años no eran una gama demasiado importante los fabricantes, pero cada vez más, como se va automatizando cada vez un mayor número de parque de máquinas, cada vez de menor gama, pues estos equipos empiezan a tomar un peso relevante. Y de hecho, este fabricante pues no solía tener como tales equipos de gama baja, y hoy en día, pues por ejemplo, pues esta gama está teniendo mucho éxito en el mercado, ¿no? Incluso existe un tipo de equipos más pequeñitos, que ya podríamos llamar nanoautómatas. En esta familia tendría que llamarse el logo de Siemens, que hay otros fabricantes que lo tienen, pero yo el primero que conocí, o uno de los primeros que conocí, también es verdad que porque esta marca lleva unida a la Escuela de Vigo, ¿no? A la Universidad y a la Escuela de Ingenieros Industriales y Escuela de Ingeniería Técnica de Vigo, pues ya hace mucho tiempo. Pues el primero que conocí de esa gama es el logo. Aquí andaríamos por la decena de entradas-salidas y sus funciones en principio eran muy simples, ¿no? Prácticamente puertas sí, puertas so, temporizadores, lo más básico. Después ya el autómata por excelencia, digamos, de este fabricante, digamos que la gama más típica, la que más conoceréis y la que más veréis por el mercado, en casi todos los fabricantes, es la gama media, que podríamos llamar mini autómata o autómata como tal. Estamos hablando ya de un equipo potente, hoy en día pues que manejaría sin ningún problema alrededor de las 1000 entradas-salidas, por hablar de miles de entradas-salidas, no es 1000, sino que pensar en que el volumen de datos pues, digitales, de entradas digitales típicamente, está rondando alrededor de los 1000. Es un equipo bastante potente, con una CPU pues importante, ya que tiene una capacidad de proceso elevada. Como veis ya el número de tarjetas, ya es un equipo modular, donde todo el desarrollo, digamos, se va incrementando de forma modular, las entradas-salidas que uno quiere poner en su equipo. Por supuesto, no solo maneja entradas-salidas digitales, sino que también maneja entradas-salidas analógicas. Los de gama baja también, pero menos. Estos ya están mucho más pensados para ser mucho más versátiles. Y estos, digamos que en procesos de tamaño medio, en el mundo continuo, pues son medio alto, son los que más abundan. Y de hecho será, en este fabricante hoy en día seguramente será el que más veáis en la calle. Y luego ya, bueno, está el autómata de gama muy alta o ya de grandes prestaciones, que podríamos llamar aquí. Son los autómatas más potentes que sin ningún problema se enfrentan a plantas y preguntaréis, ¿las hay? Pues sí, plantas que manejan decenas de miles de entradas y salidas, o que están gobernando toda, digamos que, aunque no gobiernen muchas entradas y salidas, están dominando un conjunto de autómatas por debajo muy importante. Por ejemplo, y Communication Processors, tienen las siglas, son muy directas de lo que quieren decir. Y, por ejemplo, pues como también os tengo hablado en la asignatura el año pasado, de sistemas automáticos, existen tarjetas para hacer regulación PID, puramente. Existen tarjetas para conectar sensores ya específicos como encoders, incrementales, absolutos, etcétera. Y como ya os acabo de mencionar, existen tarjetas para comunicar ese equipo en buses de campo y destacar o desarrollar las posibilidades de comunicación industrial de un autómata. Vale. Si entráramos un poco en detalle en este fabricante, ¿no? Pero repito que más o menos todos tendrían la misma filosofía, de qué tiene conceptualmente un autómata Simatic S7, para entenderlo desde un punto de vista conceptual, bueno, pues como veis no difiere mucho de lo que sería un ordenador. De hecho es un ordenador especializado en control de procesos, pero es un ordenador, como ya os llevo insistiendo, ¿no? Al fin y al cabo, pues habría las diferencias, pues típica, en este fabricante, por ejemplo, el sistema operativo está en una memoria ROM. Bueno, podríamos emular un poco, paralelizar esto con la BIOS de un PC. Aquí el sistema operativo, digamos que sería la BIOS del PC, por lo tanto está en una ROM. No hay un disco duro donde esté un sistema operativo muchísimo más complejo, muchísimo más grande. Eso quiere decir que evidentemente, normalmente, hasta a día de hoy, los sistemas operativos de los autómatas son más sencillos, también tienen que ser más robustos y más fieles y más capaces en fiabilidad, que un PC, que un computador, digamos, doméstico, como lo conocemos. Entonces, los sistemas operativos suelen ser más pequeños, no digo siempre, pero lo suelen ser, y entonces, bueno, de hecho se guardan en sistema operativo. Veréis que en la arquitectura básica de un equipo de estos tampoco hay discos duros, lo cual viene en aras de su mejor robustez, fiabilidad, etcétera.
También tienen, por supuesto, una CPU, este sería el microprocesador para que nos entendiéramos. Conceptualmente ellos hablan de 3 registros porque después en las instrucciones, si uno quiere aprender a programarlos en el lenguaje de instrucciones, pues te hablan de los registros más importantes que se utilizan en esa programación. Y bueno, ese sería el microprocesador, básicamente. Después, por supuesto, tendrían memoria RAM, donde se guardaría el programa, memoria RAM, donde se guardaría la imagen de entradas y salidas, esto luego hablaremos un poquillo más de este detalle, y memoria RAM, donde se guardaría, desde luego, los temporizadores, contadores y marcas, o memoria de usuario, si queréis, que tienes que tener en tu equipo para que eso funcione. Es decir, al fin y al cabo, un ordenador que era, pues, un micro y memoria, ¿verdad? En diferentes versiones, memoria ROM, memoria RAM. Bien, pues ya está. Evidentemente eso es un computador. Existe la posibilidad de que la memoria RAM, para que no se pierda en el caso de que falle la alimentación y se pierda la batería, estos equipos llevan una batería para mantener la RAM persistente. Esto, por ejemplo, es una característica diferencial frente a un ordenador. En un ordenador, si no hibernáis, sabéis que cuando la apagas y lo enciendes se perdió todo lo que había en la memoria, excepto en el disco duro, ¿no? Pero la memoria RAM se pierde. Bueno, un autómata programable, como la información que está guardada en un temporizador, en un contador y en una marca puede ser importante, porque puede estar almacenando el estado de un sistema, de cómo está la planta, cuántas piezas llevo hechas o cuántos segundos faltan para que apague el horno, por decir algo, pues digamos que esa información de alguna forma al menos se guarda y no se pierde en el caso de que haya un apagón de alimentación. Incluso se guarda, aunque haya apagón, si hay una pila. Pero si no hay una pila y se va la luz, entonces lo peor es que se puede perder el programa. Es como si perdiéramos los ejecutables de Windows, por decirlo así, o se corrompiera el sistema operativo y no tendríamos un programa que ejecutar cuando vuelva a encenderse. Entonces, para eso existe la posibilidad de guardar el programa en una memoria EEPROM. Esto todo va a ir evolucionando, lógicamente, con las tecnologías de memorias, y a lo mejor hoy os digo esto y mañana es de otra forma, pero filosóficamente, como veis, ya todo en principio es más robusto, está pensado para que no se pierdan datos, que no haya peligro ante vibraciones, por lo cual no se usa disco duro, en fin, sistema operativo más sencillo para que sea más robusto, más fiable, etc, etc. Todo va en aras de fiabilidad. Luego, este fabricante también, las comunicaciones mínimas que tiene una CPU de SIMATIC con el exterior son al menos un canal MPI. MPI quiere decir Multipoint Interface, es un protocolo propietario de este fabricante, y con ese protocolo se puede comunicar a un ordenador que permite programar